¿Te atreves a ser tú mismo? Si sobrevives pero quieres empezar a vivir, lucha por ser un joven auténtico, de esos fuertes, valientes, completos y felices. No dejes que te lo cuenten. ¡Vívelo! Buenas, un lunes más estamos aquí con vosotros y hoy os traemos un súper episodio con una súper invitada que ahora luego os voy a presentar. Aunque primero de todo deciros que en este episodio Lourdes y Fati no pueden estar por motivos varios y ha sido un poquito difícil poder cuadrar las tres con nuestra súper invitada. Entonces hoy estaremos, os digo quién es, se llama Elena y yo grabando este episodio. Este episodio, tratamos las heridas afectivas y, en relación con los anteriores episodios tuvimos uno de un testimonio que nos contaba una pareja sobre su noviazgo y su matrimonio y cómo él y ella habían ido curando poquito a poco esas heridas. Y en el episodio de hoy, Elena es psicóloga sanitaria, trata muchísimo con personas y con familias y además es mediadora familiar. Y lo más guay de todo es que es mi tía y, y además es experta justo en el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, Elena, ya si quieres empezamos. Y primero de todo, saber un poco que si hablamos de heridas afectivas, que al final son cosas que te llevan a realizar luego actuaciones que puedas querer o no hacerlas, ¿qué es una herida afectiva? Bueno, lo primero de todo quiero agradeceros a vosotras por haber contado conmigo en este episodio, que creo que es súper interesante y creo que condiciona mucho cómo somos todos en nuestra manera de ser y en nuestra relación con los demás. Así que, yo creo y espero que todos aprendamos y aprendáis un montón de lo que hoy podamos hablar, ¿vale? A ver, las heridas afectivas son aquellas heridas del alma, aquellas heridas del corazón. Quizás lo más fácil es poner un símil, pues como cuando uno tiene una herida que está sangrando, ¿no? Y en muchos casos está infectada. Entonces, una herida afectiva es una herida que está dentro de nuestro corazón o de nuestra alma por cómo. Yo creo que es importante analizar como 4 aspectos fundamentales. Cómo nos sentimos queridos, cómo nos queremos a nosotros mismos y cómo dejamos que nos quieran. Entonces, si alguna de estas 4 cosas falla, es cuando podemos decir que tenemos una herida afectiva y es una herida de cómo nos sentimos queridos y cómo nos quieren y cómo queremos. Y dependiendo de estas 4 cositas o elementos, dependiendo del que falle, ¿tenemos algún tipo diferente de herida afectiva o más o menos son todas iguales o cómo funciona? Pues a ver, es realmente la manera que todos tenemos de relacionarnos con los demás, porque todos estamos hechos por y para amar. Y venimos del amor de nuestros padres. Por lo tanto, es verdad que esos tipos de heridas hacen que a lo mejor una persona tenga más problemas en quererse a sí mismo. Y entonces, si no se quiere a uno mismo, pues dedica a lo mejor toda su vida, toda su alma en querer a los demás. Pero si no está bien consigo mismo, tampoco va a querer a los demás. También puede pasar que hay personas que no saben transmitir ese amor a los demás y sin embargo son pues excesivamente egocéntricos y se quieren demasiado a sí mismos. Otra manera de que haya algún otro tipo de herida afectiva es a la hora de cómo una persona se ha sentido querida a lo largo de su infancia y su adolescencia, que para mí este es el problema principal que ahora existe. Todos aprendemos a sentirnos queridos desde que somos muy chiquititos, prácticamente desde que nacemos, pues primero si somos hijos deseados, después cómo aprenden o cómo nos enseñan cómo nos demuestran que nos sentimos especiales, únicos, irrepetibles. Yo en mi experiencia trabajando con personas, pues es verdad que hay personas que con todo el cariño del mundo y con todo el amor del mundo les han dado todo, pero a lo mejor no les saben transmitir ese te quiero, me importas, no te juzgo
cuando me cuentas cualquier cosa, y entonces eso acaba afectando mucho a las personas. Entonces, cuando somos pequeños y empezamos a relacionarnos con los demás, pensad, por ejemplo, en niños de 5 o 6 años que a lo mejor tienen un problema o una situación que no les gusta en el cole y van a sus adultos de referencia, que normalmente son sus padres o sus profesores, a pedir consuelo, a pedir apoyo y no lo obtienen, pues porque esos padres minimizan ese problema o no le dan importancia o no saben decirle a ese niño, venga, ánimo, tú puedes y no pasa nada por eso que está pasando, ¿no? Pues las personas aprendemos a hacernos chiquititos, a no pensar que tenemos esas habilidades o esas capacidades para afrontar ese problema, esa situación, que son tonterías, pues me han insultado en el cole, no me han invitado a un cumple, no, pero poco a poco hace que ese niño no confíe en ese adulto de referencia y por lo tanto no se sienta capaz y digno de ser amado, porque no le están dando todo aquello que necesitan y a lo mejor o le echan la bronca o le dicen es que tú así no puedes hacer las cosas. Entonces es ahí como poco a poco una persona aprende a no quererse y a no poder relacionarse o no saber relacionarse con los demás. Y ya empieza a tener esas pequeñas heridas de una vez tras otra vez, no sentirse comprendido por ese entorno que se supone que les tiene que querer. Y no es porque no les quieran realmente, sino porque no reciben lo que ese niño necesita, pues porque a lo mejor es un poco más sensible o porque a lo mejor le cuesta más o necesita otro tipo de apoyo. Luego, yo que trabajo mucho con personas que han sufrido abuso sexual o algún tipo de violencia, bueno, pues claro, esta es una herida muy gorda y de las fundamentales que existen ahora mismo, ¿no? Parece que esto del abuso o de la violencia pues es algo significativo y que no va a pasar, pero resulta que 1 de cada 5 niños en Europa es víctima de abuso sexual. Jolín. Por lo tanto, creo que los últimos datos que tengo de vuestra juventud es que sois 5.000, ¿no? Pues a lo mejor 1.000 de estos oyentes que estáis al otro lado de este podcast, perdón, Tranquila, no pues, te preocupes. Han sufrido abuso sexual de alguna u otra manera. Estos datos son muy alarmantes. Yo me lo encuentro trabajando con jóvenes y esto significa que la manera de querer pues está herida, porque habiendo abusado de ellos, habiendo sido maltratados, pues lógicamente esto influye en cómo ellos van a querer y van a transmitir amor pues en sus relaciones de noviazgo cuando sean más mayores, porque normalmente digo más mayores porque normalmente los abusos se producen en la infancia o adolescencia, y luego cómo después se van a sentir queridos. Entonces, bueno, pues eso condiciona mucho y eso es una herida profunda pues de abandono, de humillación, de haber sido utilizados, haber utilizado su cuerpo con un fin sexual y por lo tanto esto genera muchas heridas a la hora de querer y ser queridos. Ostras, menos datos, no me lo esperaba para nada, de verdad, ¿eh? O sea, pues brutal. Esto es una realidad que no se debe de minimizar, que se debe de decir abiertamente porque es la mejor manera de poder ayudar a las personas que han sufrido algún tipo de abuso. Totalmente. Y una pregunta, porque es verdad que cuando te haces mayor, ¿no? Y a lo mejor estás teniendo unas conductas que pues para ti son normales o no te has dado cuenta de que las tienes porque no has pensado, uy, esto puede estar bien o puede estar mal. Muchas veces a lo mejor es porque de pequeñito has sufrido algo que no lo sabes, o sea, no eres consciente de que lo habías sufrido y entonces cuando eres mayor como que sale de otra manera. Eso es. Entonces, ¿cómo puedes llegar a identificar? Aunque, o sea, ya sé que debe ser muy complicado, pero ¿hay alguna cosa que puedas hacer para como ir identificando poquito a poco esas heridas para luego poder ir poniéndoles solución y al final pues sanar el corazón? Pues a ver, el trauma más grave, estaba hablando del abuso sexual, pero el trauma más grave que una persona puede hacer es no sentirse querido.
afectivamente, claro, no sentirse reconocido. Entonces, normalmente, de hecho, os pongo el caso del abuso, pero no lo quiero ceñir solo a eso. Es verdad que cuando con 18, 19, 20 años una persona ya va siendo adulta y se va dando cuenta de que esa manera que han tenido de quererle desde que es pequeñito no es lo normal, pues bien porque pues porque ya va a la universidad, conoce a más gente, sale de su entorno de zona de confort y tal, es cuando se da cuenta de que eso que ha vivido pues desde pequeñito pues no le encaja, y es cuando uno puede ir viendo que tiene esa herida en el corazón. A mí, yo conozco testimonios de todo tipo, ¿no? Pues desde personas que a lo mejor haciendo unos ejercicios espirituales, encuentros con sus directores espirituales, acaban profundizando en esas conductas que tú dices, y bueno, van saltando síntomas que en muchos casos sí que tienen que ver con trastornos de ansiedad, con trastornos de la alimentación, con depresiones, porque cuerpo y mente, como sabéis, van de la mano, y entonces a lo mejor si emocionalmente, afectivamente no estás bien, esto tiene sus consecuencias físicas o en el cuerpo, ¿no? Y entonces la manera de ir identificándolo, bueno, pues son de dos maneras. En muchos casos uno se da cuenta que uno no es el mismo o ella misma, y hace que pues eso, o esté más triste de lo normal, o más ansioso, o fracase en los estudios, o no tenga ganas de vivir, no tenga sentido su vida. Es decir, uno se va dando cuenta que en el fondo eso que ha vivido, porque pues le hace mucho daño, y en otras ocasiones son los demás los que te dicen no eres el mismo, ¿qué te está pasando? Y bueno, pues no es, es señal de que algo no está bien. Entonces, la manera de identificar que eso no está bien, por otra parte, yo me acuerdo de personas que me decían, es que yo no puedo, o sea, quiero tener un novio, era una chica, un novio formal y casarme y tener hijos, pero me resulta imposible, ¿no? ¿Y por qué? Pues y tenía pues conductas muy promiscuas, de cada fin de semana quedar en Tinder con alguien porque si no podía relacionarse con las personas de manera normal, entre comillas, y como es que este caso también era un caso de abuso, ¿no? No sabía relacionarse con personas que verdaderamente la quisieran por quién era ella, sino que buscaba pues estas relaciones superficiales del placer de aquí y ahora, pues simplemente porque era lo que anteriormente o como anteriormente la habían sabido tratar o utilizar, ¿no? Jolín, tú. Al final es muy heavy, ¿no? El que pequeñas cosas, ya sea que ya es más heavy el tema de los abusos, o sean pequeñas cositas que te hayan pasado de pequeño, te marquen tanto para luego, cuando ya eres más mayor, eso se materializa en el cuerpo. Me parece una pasada. Claro, porque el cuerpo da la sensación que como que cuerpo y alma van separados, pero es que el cuerpo es aquello que envuelve quiénes somos. Y si nosotros por esencia no estamos bien, pues al final lo vamos a confundir, son procesos como internos, muy confusos, donde uno pues acaba haciéndose daño a sí mismo, claro, y a través de su cuerpo, ¿no? De esas conductas, como tú bien dices. Claro, porque al final, si cuerpo y alma van de la mano también, o sea, igual que, mente, alma, lo que quieras llamarlo, sí, van de la mano, si la única manera que tienes de materializarlo, porque la mente no es material, ni el alma, es a través del cuerpo, ¿no? Y entonces, ¿qué haces? Pues me cargo o maltrato a mi cuerpo, que es la manera que tengo yo de sacar fuera todo ese dolor o todo ese... toda esa mierda, con perdón, que llevas dentro, ¿no? Y que es difícil al final gestionarla, porque no debe ser fácil tener esas heridas en el corazón y que te esté sangrando el corazón
y tú actuar como si nada. Eso es, o sea, porque en el fondo son unas emociones negativas, esa mierda, son emociones negativas, ¿no? Pero es verdad, muchas veces no sabes ponerle nombre, ¿no? Son esas emociones negativas que muchas veces no sabes gestionar, porque a lo mejor estamos hablando de personas muy cercanas, donde uno aprende a querer y a sentirse querido es en un ambiente muy cercano, donde tienes como sentimientos confusos. Por una parte quieres mucho, pero por otra parte te han hecho daño, ¿no? A ver, es importante, desde la calma, no todos llevamos nuestras heridas, nuestras piedras en la mochila que nos hacen el camino de la vida más o menos fácil o más o menos difícil. Entonces, nadie, sobre todo si estamos hablando de nuestros padres o de personas muy cercanas, a ver, han hecho todo lo que han podido y se han entregado por nosotros, eso es indiscutible, pero eso no quita para que sin buscar culpables, quizás sí que intentemos comprender de dónde viene todo esto, cuál es el origen, para poder aprender a resolverlo o poner esa solución, ¿no? Que decía antes. Pues si seguimos con el símil que os decía al principio del tema de la herida que está infectada, pues a lo mejor haya que apretar un poco para sacar toda esa pus y toda esa infección para que realmente sane la herida desde lo más profundo. Claro. Y luego porque cuando tú esa herida, vale, pongamos el símil, ¿no? Le has quitado todo el pus, la has lavado, ya no sangra, ya está medio cerrada, no del todo, pero bueno, más o menos ya vives con ella bien, o sea, puedes ir viviendo y vas viendo más, llevas una vida que realmente quieres tener. ¿Esa herida crees que se puede volver a abrir fácilmente, que vuelvas otra vez a todo, a materializarlo todo otra vez a través de tu cuerpo? A ver, yo ahí creo que depende del tipo de herida que uno tenga. Lo habitual, o sea, yo siempre creo que tengo que aconsejar el acudir a un profesional, ¿no? Si ves que tú no eres tú mismo, que tu vida cotidiana se ve muy afectado, yo creo que es muy difícil porque el tirar uno solo para adelante, ¿no? Entonces, esas heridas van a cicatrizar. Y esas heridas van a verse, van a estar ahí, pero eso no significa que estamos condenados de por vida a tener que arrastrar como ese lastre, ¿no? Pero en el fondo tampoco hay que huir de esa herida o de ese pasado que incluso te ha hecho y te ha generado mucho dolor, porque en el fondo eso te ha hecho a ti mismo, y uno cuando se quiere a sí mismo, hablábamos de estos 4 pilares, cuando uno se quiere a sí mismo, se quiere con su pasado, con sus orígenes, con dónde viene y con las batallas que ha logrado superar. Entonces, uno no sería uno mismo si no ha pasado por eso y ha aprendido de eso. Entonces, yo creo que siempre a lo mejor va a tener ese punto débil o esa historia que te ha marcado del pasado. Pero no tiene por qué, o sea, si se hace terapia, si se aborda correctamente, si te rodeas de personas que te quieren de verdad y te aprendes a querer a ti mismo como para rodearte de personas que verdaderamente sean sinceras, pues también puedes puedes seguir tu camino, aunque es verdad que a lo mejor vas a tender a tener cierta tendencia, ciertos rasgos de personalidad, pues porque ese pasado te ha marcado, pero no hay que preocuparse tampoco, ¿no? Y lo importante es que se recupere y esté bien. ¡Jo, qué guay! Menos mal, eso da esperanza, de verdad, ¿eh, claro, chicos? Sí, claro, porque sí. Seguro que hay gente que yo algún amigo tengo que dice, es que no sé cómo voy a cerrar esto, no sé, o sea, se da cuenta de que está materializando cosas que no quiere materializar en su propio cuerpo porque no le gusta, porque puede, de cuando más pequeñita ha tenido pues problemas o lo que sea, y es verdad que ahora pues se da cuenta de que está llevando una vida de que no quiere vivir, pero que le cuesta mucho salir de ahí. Dices, es que ya no sé cómo salir de aquí, porque dices, me he metido que si en pornografía, que si masturbación, que al final es dentro de lo que era lo más fácil así para salir del paso y decir, bueno, me paso estos 20 minutos o una hora o lo que sea, ¿no?
que me olvido un poco de todo y estoy solamente con eso y como que te olvidas de que estás sufriendo por un lado, de que tienes responsabilidades por otro, de que tal, y entonces como que te evades un poco de la realidad, ¿no? Y eso al final como que va alimentando ese maltrato. Eso es. Sobre todo, yo creo que después de este tipo de conductas, como tú dices, ¿no? La pornografía, la masturbación, que en muchos casos llegan a ser adicciones, o como lo que os decía antes del Tinder o otro tipo de conductas, eso de maltrato hacia tu cuerpo, es porque uno lo hace para liberar como una tensión puntual, pero yo os aseguro que después el sentimiento de culpa, el sentimiento de abandono, pues es mucho mayor y el dolor es mucho mayor. Lo que pasa es que esas personas no saben hacerlo de otra manera. O sea, porque remover esa mierda, como decías antes, que al final mucho. es eso. Duele mucho, porque esto parte con toda tu vulnerabilidad, con el no me han querido, no me han comprendido, soy un bicho raro, y desnudarte emocionalmente. Yo os hablo de eso desde mi experiencia en terapia, topar con ese dolor para luego claro, luego está la parte positiva de la reconstrucción, pero todo ese camino es muy doloroso, porque además las personas, como eso nos genera tanto dolor, tendemos a olvidarlo, se llama encapsularlo dentro de nuestra memoria para no poder seguir funcionando de manera normal. Y muchas veces hasta esos recuerdos se olvidan y yo me he encontrado que en procesos de terapia es incluso hasta por medios de sueños cuando vuelven a salir esas malas o esas experiencias vividas. Ostras, entonces, no es que una persona lo olvide conscientemente, sino que el cuerpo y la mente, como van tan de la mano, acaban hasta negándolo o hasta olvidándolo, pues para poder seguir con la vida normal, ¿no? Ostras. Entonces, efectivamente, cuesta mucho el poder seguir para adelante cuando te ha pasado algo tan duro, ¿no? Y repito, no solamente es un abuso, es a lo mejor el que no sientas que tus padres te quieren. Qué fuerte. Y luego ahí justo que también que muchas veces habrá heridas que son porque nuestros padres no son perfectos. Quiero decir, claro, que los padres, como os he dicho antes, que lo pueden hacer lo mejor que pueden, pero es verdad que hay situaciones que a lo mejor al padre le parece una tontería porque es mucho más mayor que tú y lo ve como que dices, a ver, pa'lante como los de Alicante, ¿no? O sea, tirando, o sea, me refiero, sigue para adelante porque no tiene ningún sentido que te pares en esto, que puede ser una tontería, que luego para el niño a lo mejor es lo más importante del mundo. Claro. Pero claro, hay que dejar claro que los padres no son perfectos y que hacen todo lo posible por querernos, por educarnos y por hacernos fuertes también, porque si es verdad que si ante cada dolor de cabeza, por ejemplo, en mi caso, dolor de cabeza, ibuprofeno, paracetamol y a correr, o sea, aquí de quedarse en casa, si no había fiebrón, no te quedas en casa, pero no por nada, sino porque si no te haces, que dices, a ver, tira para adelante, o sea, no si cada vez que tuviéramos lo que para nosotros fuera importantísimo, pararan, o sea, tuviese que pasarse el mundo, es que no tiraríamos nunca para adelante. Eso es. Si lo importante de esto no es el ser perfectos, es querer encontrarte con el otro y querer al otro. Y que haya muchísima comunicación. Y a lo mejor a un niño chiquitito, cuando tiene 2, 3 años, 4 años que no sabe hablar, pues no te lo puede contar. Pero lo fundamental, cuando ya a lo mejor uno va siendo un poco más mayor, es la comunicación. El que esos padres, y eso sí que creo que es responsabilidad de los padres por su estilo de educación, es que sean padres que pongan unas normas, que sean claras. ¿Por qué? Pues porque una norma significa proteger un bien, algo valioso, que en este caso es a una persona,
queso a su hijo, pero que también sean abiertos, no juzguen, sean accesibles, se pueda hablar con ellos, para que en el fondo, en esas conversaciones, lo que un padre transmite a su hijo es que te quiero, es que me importas, es que eres especial. Y es así como poco a poco esto va creciendo. Si eso no se hace así, pues uno puede pasar que tampoco lo han hecho con ellos, y por otra parte, pues porque no sabe, pero también como hijos, y más cuando nos vamos haciendo mayores, podemos decir, papá o mamá, que te necesito así, que esto que estás diciendo o haciendo me hace daño. Entonces hay que ir analizando y viendo que también parte de la responsabilidad ahora en el presente puede ser de ambas partes, ¿no? Qué guay. Oye, pues genial, chicos, ya sabéis, hay esperanza para todo. O sea, eso es. Aquí la esperanza arriba siempre. Vale, pues bueno, pues ya ahora que tenemos y sabemos las heridas de qué van las heridas afectivas un poquito, ¿no? Y vamos teniendo un poco más de idea, que obviamente nosotras no somos ninguna expertas en nada de esto, por eso nos traemos a gente tan crack a que nos cuenten y nos hablen de su experiencia. A ver si vamos a sacar unos pequeños tips, ¿no? Para, pues uno, bueno, ya hemos hablado, ¿no? De la identificación de las heridas, de saber que las tienes, de ser consciente de que las tienes, que esto también es muy importante, para tratar de averiguarlas o por lo menos ponernos en camino para averiguarlas y decir, oye, pues yo quiero sanar esto y esto porque veo que la vida que estoy llevando ni es auténtica ni soy yo misma, ¿no? Entonces, Elena, ¿qué tips tienes para nuestros oyentes? Bueno, yo creo que os he dado estas cuatro maneras de querer, ¿no? Y decíamos que eran saber amar, dejarse amar, sentirse querido y quererse. O sea, yo creo que haría como un pequeño examen, no sé si de conciencia, pero por lo menos tomar conciencia, sí, de cómo cada uno de nosotros estamos en estos 4 pilares fundamentales, ¿no? Luego, esta es como la base fundamental para ser resiliente, para si nos sucede algo negativo, sentirnos capaces de poder afrontarlo. O sea, el tip número 1 sería valorar estas 4 cosas, ¿no? Y después, yo creo que el tip siguiente y para mí fundamental es no sentirnos mal por no ser perfectos y pedir ayuda si lo necesitamos, ¿no? Y luego, en un último lugar, ver si estos comportamientos que estamos teniendo con nuestro cuerpo pueden ser como una consecuencia de alguna herida anterior que hayamos podido tener a lo largo de nuestra vida. A mí me es muy útil, ya el último tip, hacer un ejercicio que es hacer una línea de vida. ¿Esto qué significa? Pues que si poner en un papel una línea donde pongas un 0 y tu edad actual. Imagínate que tienes 25. Pues de 0 a 25 años ir marcando qué hitos, qué situaciones son las que te han marcado en la vida. Positivas y negativas. Entonces es ahí donde uno echa la vista atrás y toma conciencia de qué cosas son las que le han marcado, ¿no? Y es ahí cuando, si también vemos muchas situaciones dolorosas, vamos a ser conscientes de qué heridas podemos tener. Entonces espero que con esto pues os haya... Vamos, tipazos máximo, vamos, me encantan, de verdad. Pues nada, Elena, muchísimas gracias por estar aquí. A todos vosotros, oyentes, mil gracias por escucharnos, por haberle dado el play y por haber llegado hasta aquí. De verdad que a mí por lo menos el estar grabando me ayuda un montón a replantearme muchísimas cosas y a pensar y decir, ostras, pues me voy a hacer yo también la línea de vida, y que siempre viene bien, ¿no? Para analizarse un poco y ver un poquito dónde estamos cada uno en nuestra vida. Así que nada, muchísimas gracias. Mil gracias, Elena, otra vez, de verdad. Gracias a vosotras. Uy, que va, un placer. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. Hasta luego.